Antes de empezar, quisiera comentar que, estamos, por lo menos yo por las tardes, estoy exponiendo acerca del libro de Job. Vamos ya por el capítulo 2 y vamos a estar abordando los versículos del 1 al 6. Si quieres saber qué se dijo en las lecciones anteriores o enseñanzas anteriores, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube y así ponerse al día, como diríamos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, presento delante de ti en esta tarde, Señor, para agradecerte la enorme bendición y el privilegio que tú en tu inmensa bondad y misericordia me has concedido de exponer tu palabra. Ciertamente, Señor, no soy digno, Señor, pero tú en tu inmensa bondad me das esta oportunidad una vez más. Oro, Señor, que pueda usarla sabiamente, Señor, y que tu palabra y tu nombre y tu gloria sea exaltada, para que los que escuchen tu palabra, Señor, se regocijen, sean exhortados también y sean edificados. Oh Señor, pido tu auxilio, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Es tu santa palabra la que vamos a meditar. Es en tu santa palabra lo que vamos a estar buscando. Guárdanos, oh Dios, nuestros pensamientos en esta tarde y ayúdanos a ponerlos cautivos todos a la obediencia de tu Hijo Jesucristo, porque te lo pido en su nombre. Amén. Vamos al libro de Job, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Job 2, versículos del 1 al 6. Dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En las ciencias, sean las ciencias naturales o ciencias sociales, no sé si en las ciencias políticas también, pero por lo menos en estas dos ciencias hay algo que se llama el método científico. Y este método científico consiste en una herramienta de investigación que permite generar un conocimiento objetivo al descubrir si una hipótesis es verdadera o es falsa por medio de la aplicación de una serie de etapas o pasos. Los pasos consisten primeramente en una observación rigurosa sobre el tema en cuestión. Así que observamos en el versículo 1 del capítulo 1 de Job que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de observar esto, se plantea un problema en donde el investigador desarrolla una pregunta: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Luego surge una hipótesis que básicamente es una suposición, la cual puede ser aceptada o puede ser rechazada en el futuro. Y tal hipótesis es esta: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo creo que si tú le quitas todo a Job, él te va a blasfemar. Esta es mi hipótesis.
Lo que sigue entonces, después de la hipótesis, es una experimentación, tomando en cuenta los elementos que hay a disposición. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Más adelante, se analizan los datos obtenidos durante el experimento. Vemos cómo Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y una vez recopilada toda la información de forma comprensible, se llegarán a las conclusiones. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora bien, si el resultado del experimento hace que la hipótesis se refute, o sea, si tú le quitas todo te va a blasfemar, pero el experimento demostró que no lo blasfemó, será necesario elaborar una nueva hipótesis que concuerde con los datos obtenidos. Ahora entonces, el desenlace del capítulo 2 del libro de Job, en cierta medida es un tanto similar al capítulo 1. Luego de conocer que Job retuvo su integridad aun cuando lo había perdido todo, hace que Satanás aparezca con una nueva hipótesis y una nueva propuesta para demostrar que Job no era realmente honesto para con Dios. Es así entonces como encontramos un segundo consejo en la corte celestial. Y ese es el primer punto para esta tarde. Nuevamente se reúnen y hay una nueva rendición de cuentas. Dice que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Ya hemos dicho por la primera corte celestial del capítulo 1 que todos los seres angelicales debían presentarse delante de Dios, pues Él está reinando y nada sucede sin su control o fuera de su voluntad. Veamos también la expresión dice otro día. Nos indica que no fue necesariamente al día siguiente de que Job lo perdiera todo. Otro día sugiere que pasó el tiempo. Job lo perdió todo y pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo será? La Biblia no nos dice cuánto tiempo fue, pero solamente nos muestra que fue otro día. Por lo tanto, tenemos que considerar que el sufrimiento de Job había sido prolongado ya por un buen tiempo. Aunque su quebranto fue de solamente un día, en un solo día Job lo perdió todo, se extendió por bastante tiempo su sufrimiento. Y vemos también que en esta ocasión Satanás dice, se presenta delante de Jehová. Aquí hay una característica muy particular. En el capítulo 1, en el versículo 6, vemos que dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios. Dice, entre los cuales vino también Satanás, el versículo 6 del capítulo 1. Pero en esta ocasión pareciera que Satanás tiene la intención de no pasar desapercibido. Es así como dice, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahora Satanás se presenta delante de Dios. Pareciera como que él ya tiene un informe listo, preparado para lo que venga con respecto a Job. Y entonces surge un nuevo discurso entre Dios y Satanás, y cada uno ahora dará una nueva perspectiva acerca de Job. Es entonces como vemos acerca de la verdad de Dios con respecto a Job. Dios inicia con las mismas palabras y Satanás responderá un poco parecido. Así como en el versículo 2 le dice, ¿de dónde vienes? Satanás responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el versículo 3 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios nuevamente describe el carácter de Job. Y con esta ocasión es la tercera vez que el libro menciona las virtudes de Job. ¿Y recuerda lo que significa en la Biblia cuando algo se repite de manera recurrente? La regla del énfasis. ¿Recuerda cuando se dice de Dios que Él es santo, santo, santo? Está haciendo un énfasis de lo importante que esto es. Cuando Jesús también hablaba, Él decía, de cierto te digo. Hay un énfasis. Hay que prestar atención a esto. Además,
2 veces Dios lo llama mi siervo Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y además de eso, en esta ocasión hace un par de consideraciones importantes. Pero en vista de que la Escritura nos dice cuál es el carácter de Job, tengo entonces la necesidad de volver a decir lo que significa perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. Ya lo dije en el primer sermón que di acerca de Job, pero me veo la necesidad de volverlo a decir una vez más. Primeramente, perfecto y recto. Esta rectitud, dice Calvino, está referida a la vida que llevó Job. La vida de Job era sencilla, es decir, andaba y vivía con sus vecinos sin hacer daño a nadie, sin herir o molestar a ninguno, sin ponerse a pensar en fraudes o malicias, sin buscar su propio beneficio a expensas de otros. Este es entonces el significado de la rectitud que se agrega aquí. Y obviamente, un estilo de vida así no es difícil de pasar por alto, pues no es la norma de las personas que se conduzcan con rectitud o en rectitud, sino que es el deseo de los hombres, por torcidos que están por causa del pecado, querer torcer todas las demás normas y reglas. Vemos también entonces que es temeroso de Dios y apartado del mal. Al usar la expresión temeroso de Dios, el escritor es probable que quisiera referirse a que esta era la religión de Job. No se nos dice de Job, como lo dije al principio, que él fuera hebreo. No se nos dice que era del linaje de Abraham. No se nos dice que era de los hijos de la promesa del pacto. Él nació en Uz, pero este hombre era temeroso de Dios. Esta era la religión de Job. Su posición ante Dios no se basaba en un privilegio heredado, sino en un compromiso personal. No es que era hijo de Abraham y por eso era temeroso de Dios. No, él había resuelto ser temeroso de Dios. Pero también era apartado del mal. O sea, se mantenía a una distancia lo más prudente posible para no contaminarse con las prácticas y costumbres de las personas de su región. ¿Por qué causa vino la destrucción sobre Canaán? Porque la maldad de ellos llegó hasta el colmo, dice la Escritura. Pero este hombre, Job, se mantenía lejos de esas personas malvadas. Él se apartaba del mal. Porque no se puede ser temeroso de Dios sin la urgente necesidad de apartarse del mal. Aquel que dice que teme a Dios, entonces también se aparta del mal. Pues la Escritura dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor se apartará de iniquidad. Es lo que dice 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 19. También se nos dice que este hombre era íntegro. No hay falsedad ni hipocresía, es lo que quiere decir. No hay falsedad ni hay hipocresía, sino que exteriormente se ve lo que hay en el interior. Y él no se conserva un lugar en el fondo para apartarse de Dios. Él no está guardando un poco de su corazón para ser malvado. Él no está guardando sus pensamientos para pensar cosas malas. No, él es íntegro. Lo que se ve de afuera de él es lo que hay internamente con respecto a él. Y en el primer pasaje que leímos en el capítulo 1, el escritor dice que Job era así. Pero ahora el Dios soberano, que lo conoce absolutamente todo, que conoce los pensamientos y las intenciones de los corazones de todos los hombres, ese Dios es el que dice, ese hombre es íntegro. Ese hombre es íntegro. Yo lo conozco, yo lo he visto, veo sus pensamientos y su corazón, y ese hombre es íntegro. Es íntegro. Job expone su corazón y todos sus afectos hacia Dios. No tiene otra aspiración que la de consagrarse a Dios y dedicarse enteramente a Él. Esto es entonces ser temeroso de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice, y todavía retiene su integridad. Esto es lo que significa ser íntegro. Ahora bien, en este pasaje encontramos dos consideraciones importantes y dice lo siguiente.
aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Antes de eso dice también que no hay otro como él en la tierra. Dos aspectos importantes. No hay otro como él en la tierra, y también que lo arruinó Dios, dice, sin causa. No había otro como él en la tierra. Y es que Job estaba conservando las mismas cualidades que al principio. Él estaba conservando las mismas características que al principio. Luego de quedarse sin sus riquezas, él no pensó en astucias para recuperarla. Él no pensó en fraudes para volver a ser rico. No, él seguía igual. Luego de tener frente a él 10 ataúdes, que eran los ataúdes de sus hijos, lejos de maldecir a Dios, más bien lo bendice, reconociendo que él es bueno y que él es justo. Por esto no había como él, no había otro hombre como él en toda la tierra. Si has recorrido toda la tierra, le dice Dios a Satanás, si has andado por ella, posiblemente te has dado cuenta que no hay otro como él en toda la tierra. Job entonces era un verdadero creyente y era consistente en sus hechos, antes de perderlo todo y después de perderlo todo. Pero ahora vemos también que dice arruinarlo sin causa. Esta expresión en el hebreo tiene una connotación que significa tragar vivo. Tragar vivo. O también puede ser la palabra devorar. Tan grande era el quebranto de Job que hubiera sido como si se lo estuvieran tragando vivo. Así de trágico fue su dolor y sufrimiento, y todavía retuvo su integridad. No fue un dolor pasajero. No, Dios dice, él fue arruinado como si se lo estuvieran tragando vivo. Ahora entonces, ante esta situación, Satanás responde con un nuevo argumento. Y ese es el punto segundo de esta tarde. Un nuevo argumento con respecto a Job. Los versículos 4 al 5, Satanás presenta una objeción a las palabras de Dios. Y es que pareciera, como dije al principio, que él ya venía preparado con una fuerte defensa. El primer argumento que da Satanás es este: piel por piel. Piel por piel es lo que dice él. Este era un dicho proverbial de la zona en aquel momento y seguramente hace alusión al intercambio de las pieles de animales. La gente quería una piel, dice, yo te doy esta piel, tú dame la otra piel, y hacían un intercambio de pieles. Para Satanás, Job estaba dispuesto a entregar la piel de sus pertenencias, entregar sus riquezas, sus criados y aún hasta la vida de sus propios hijos con tal de salvar su propia piel. Job, dice Satanás, Job puede recuperar eso porque son bienes externos, se puede restituir, se puede sustituir nuevamente. Satanás considera que en realidad Job era mucho peor de lo que pensaba. Asegura que Job solo piensa en sí mismo y en realidad no le importó tanto perderlo todo. Asegura que Job no es sino el más grande de todos los egoístas sobre la faz de la tierra. Ese hombre no sufrió como realmente tenía que sufrir. Él no le importó, él lo dejó todo, no pasa nada, él está bien, está tranquilo, no tiene nada, no se vio realmente afectado. Por eso es que no hay otro como él en toda la tierra, porque es un gran egoísta, es lo que sugiere Satanás. Todo lo que el hombre tiene, dice, dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Ese hombre, con tal de guardar su vida, va a dar lo que sea. Lo que una persona es, está más cerca del corazón de la persona que lo que tiene externamente. Estamos apegados a lo que tenemos, ya sean posesiones o relaciones personales. Y ciertamente nos va a doler que nos quiten esas cosas externas. Pero en última instancia, no me duele tan profundamente como cuando mi piel interior es penetrada
y el ataque llega a lo que soy, a mi propio cuerpo y a mi alma. Esto es lo que Satanás exige, la piel, la carne de Job. Y él sale con un segundo argumento, una nueva hipótesis. Toca su hueso y su carne. Tócalo ahora y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una vez más, Satanás reconoce. Dice, yo no puedo hacer nada, así que tócalo tú. Yo no puedo hacer nada. Eres tú el que eres todopoderoso. Necesita el permiso de Dios y le pide que lo toque. Esta palabra tocar en el hebreo significa golpear. También significa destruir. Es así como dice, golpéalo violentamente en su hueso. Golpéalo violentamente en su hueso. O sea, una manera interna. Tan interno, tan intenso fue el dolor de Job que más adelante dice en el capítulo 7, el versículo 4, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Toca su hueso, dice. Y también su carne. En el capítulo 7, el versículo 16 dice, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Externamente ya Job no deseaba vivir posiblemente de todo lo que él estaba padeciendo. Mis amados, Satanás no estaba realmente interesado en probar si Job tenía una fe genuina o no. Él no le interesaba ver cómo salía el experimento con respecto a Job. No quería llegar a ninguna conclusión. Él simplemente estaba buscando la más extrema de las condiciones en donde Job agonizara y muriera. Eso era lo que Satanás quería. Satanás en realidad quería quitar de sobre la faz de la tierra a aquel hombre que era como ninguno en toda la tierra. Eso era lo que él demandaba. Hasta lo último, llegar hasta lo último y eliminar a Job. Ahora bien, al leer nosotros el libro de Job hasta este punto, estaríamos muy de acuerdo en responder a Satanás, ya es suficiente. Nosotros diríamos, ya es suficiente. Job ha sufrido como ningún otro ser sobre la faz de la tierra en un solo día. Él ha pasado de la riqueza a la miseria y a la bancarrota, de la grandeza a una destitución completa, de tener una hermosa familia y grande a estar en un profundo luto. Ya ha quedado más que demostrado que en realidad Job es íntegro y su fe es genuina. Fin de la prueba, diría una persona. Ya, ¿para qué más? ¿Para qué más? Pero la respuesta de Dios a Satanás es muy diferente. Dios responde totalmente lo contrario y va más allá. Y en el versículo 6 le dice, he aquí, él está en tu mano. Ya la última de las barreras, el Señor la removió. Le dice, he aquí, él está en tu mano. Guarda su vida nada más. No lo vas a matar, es lo que le está diciendo. Un comentarista llamado Christopher Ash comenta que cuando todo lo que Job posee le es quitado, podemos obtener una demostración aproximada o provisional de que Dios es digno de adoración. Pero una demostración aproximada o provisional no es suficiente para la gloria final de Dios. Y la gloria de Dios es en realidad más importante que nuestra comodidad. Es más importante la gloria del Señor que nuestra comodidad. Dios entrega a Job en las manos de Satanás y le pone límites. Guarda su vida, no lo vas a matar. Job tenía que sobrevivir para darle la gloria al Señor. Ahora bien, quiero traer algunas aplicaciones prácticas sobre estos pasajes que acabamos de leer. En primer lugar, es necesario recordar una vez más que nuestro Dios Todopoderoso reina. Lo dije en el primer sermón, los hijos de Dios se presentan delante
de Dios. Satanás, queriendo destruir por completo a Job, se ve restringido por la orden de guarda su vida. Ahora, ¿por qué se restringe Satanás? Satanás no es que tenga intenciones voluntarias y reales de obedecer a Dios. De lo contrario, no se le llamaría el adversario. Él es el adversario. Satanás no se restringe de su propia voluntad. Se restringe porque él no es todopoderoso como sí lo es Dios. Por eso es que él se ve restringido y limitado. Porque Dios está controlando todo, aún a Satanás. ¿Qué significan entonces esas peticiones de oración cuando piden las personas que Dios tome el control? ¿Qué significa de que Dios tome el control? ¿Acaso el creador y sustentador del universo entero no está controlándolo todo? Son los ídolos los que no logran controlar absolutamente nada. Son esos los que tienen boca pero no hablan. Son los que tienen ojos pero no ven. Orejas, no oyen. Narices, no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan, no hablan con su garganta. Es lo que dice el Salmo. Es lo que dicen los Salmos. Si están pidiendo y orando que Dios tome el control, se lo están pidiendo a un ídolo. Pero nunca solemos de pedir a Dios, porque Dios siempre está controlándolo todo. Dios gobierna y controla todo. Dios es llamado el Todopoderoso, no porque pueda hacer las cosas y sin embargo estar en reposo. No es porque Él hace todas las cosas y se olvida de estos, o porque mediante un instinto general todas las cosas siguen su rumbo y continúan el orden que dispuso la naturaleza. No, Él está activamente gobernando con su providencia tanto el cielo como la tierra. Él es todopoderoso porque sustenta todas las cosas, de tal manera que lo rige todo y nada acontece sino solo como Él lo ha determinado en su consejo, porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115, el versículo 3. Ahora, los que atribuyen a Dios el justo loor de ser todopoderoso sacarán un doble provecho, dice Juan Calvino. En primer lugar, una persona que le atribuye a Dios el hecho de ser todopoderoso logrará entender que Él tiene abundantes riquezas para hacer el bien, puesto que el cielo y la tierra son suyos y todas las criaturas tienen sus ojos puestos en Él para sometérsele y hacer lo que les mande. Él tiene vastas riquezas porque Él lo controla todo. Y en segundo lugar, dice que pueden permanecer seguros bajo su amparo, pues todo cuanto podría hacernos daño de cualquier parte que viniera está siendo sometido a su voluntad. Ya que Satanás, como hemos visto, con toda su furia y con afán, como acabamos de cantar, y con todas sus fuerzas, él se ve reprimido por su mandato, como el caballo por el freno. Y todo cuanto podría impedir nuestro bien y salvación depende de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestro temor debe ser y será solamente Dios. Y cuando esto sea así, diremos con el salmista: no temeré lo que pueda hacer el hombre, porque Dios está gobernando, porque Dios está en los cielos, porque Él lo controla todo. También quisiera ahora pasar a otro punto, y es este: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Un joven se acercó a un violinista de concierto en una ocasión y le dijo: haría cualquier cosa para tocar como tú. Y cuenta la historia que el viejo violinista le dijo: he hecho cualquier cosa para tocar como yo. Ciertamente leemos en las escrituras que hay personas que han dado todo por alcanzar su vida. Han dado todo por alcanzar su vida.
Vemos a una mujer con un flujo de sangre que había gastado su dinero y sus recursos para tener sanidad y no lo había logrado. Vemos a un hombre haciendo sus graneros más grandes para guardar sus riquezas, para vivir, dice él. Come, regocíjate, reposa, tienes bienes para vivir por mucho tiempo. Pero lo lamentable es que muchas veces no estamos dando lo que sea por nuestra vida espiritual. Dice el proverbio que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y ya vimos en la mañana acerca de la pereza. Y es que la pereza espiritual va acompañada también de pobreza. De pobreza. Trae angustias al alma, pecados no mortificados, pensamientos rebeldes y pasiones desordenadas. Así está el perezoso que no lee la Biblia. Así está el perezoso que no ora. Así está el perezoso que se revuelca en su cama y se mueve para un lado y para el otro. Así vendrá de repente tu necesidad, dice la Biblia. Oh, pero cuán buena y útil es el alma de un cristiano diligente. Y esta es la que prospera grandemente. El alma de un cristiano diligente prosperará grandemente porque va añadiendo gracia sobre gracia. No está ocioso ni estéril. Su vida es fructífera. Sus virtudes son vivas. Sus consuelos agradables. Su utilidad será enorme y se le ha concedido ampliamente la entrada al reino eterno. Esta es un alma diligente en las cosas espirituales. En la película El Gladiador, en una escena, se da un diálogo entre dos personas y uno le pregunta al otro, ¿no te resulta duro cumplir con tu deber? A lo que el otro le contesta, algunas veces hago lo que quiero, el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. El problema con nuestra vida espiritual entonces es que la mayor parte del tiempo hacemos lo que queremos. Ocio, entretenimiento, actividades, holgazanería, etc. Y en ocasiones hacemos lo que tenemos que hacer, velar y orar. Este es el problema, que los eventos están invertidos y ya sabemos la sentencia que ha sido dada por el Señor. El que ama su vida, dice el Señor, su ocio, su pereza, su apatía, el entretenimiento y las actividades, el que ama su vida, la perderá. La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Juan 12:25. Y también dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo. Y es que el enfoque, dice Paul Washer, el enfoque de toda nuestra vida debe ser Cristo. El enfoque de toda nuestra vida debe ser Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser Cristo el enfoque de toda nuestra vida? Porque el enfoque de toda la Biblia es Cristo. Ese es el enfoque de toda la Biblia. La ley enfoca a Cristo. Los libros históricos, cuando leemos, no están diciendo, mírame. No están diciendo, mírennos. No, los libros históricos dicen, espera, ya viene. Espera, ya viene. ¿Quién viene? Cristo, nuestro glorioso Salvador y Redentor. Los libros de sabiduría, los profetas, el libro de Job, todo, absolutamente todo está apuntando a Cristo. Dice en Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También dice que Él es nuestra vida y por Él entonces debemos esforzarnos en darlo todo. Es por Él. Lo que el hombre tiene dará por su vida, lo que yo tengo lo daré por Cristo, por alcanzarlo a Él. Él es nuestra perla de gran precio.
Con razón el apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos 20:24. Que nos quiten lo que sea, nos pueden despojar de bienes, de nombre y hogar, pero que nunca nos quiten a Cristo. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. ¿Y por qué tanto enfoque en Cristo? Porque Cristo también ha vencido a nuestro acusador y adversario. Ese Satanás, Él lo venció. Dice la escritura en primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8, que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Para esto vino Cristo. ¿Y cuáles eran las obras del diablo? ¿Cuáles son estas obras? Bueno, en el Antiguo Testamento, Satanás tenía acceso, como hemos visto, al cielo. Y dice la Biblia que entraba para acusar día y noche al pueblo de Dios delante de Dios. Es lo que nos dice Apocalipsis 12:10. Él entraba para acusar al pueblo de Dios delante de Dios. ¿Cómo dejas entrar a pecadores aquí? ¿Qué han hecho ellos para estar aquí? Mira la borrachera de Noé, mira el adulterio de Abraham. ¿No ves acaso el engaño de Jacob? ¿Y qué piensas de la rebeldía de Jonás? Mira el homicidio y el adulterio de David, la idolatría de Salomón, los labios inmundos de Isaías. ¿Cómo entran ellos aquí? Esa era la labor de Satanás, acusar día y noche. Mira, Job es un hipócrita, interesado y egoísta. ¿Pero qué dice la escritura? ¿Que Dios ignoró el pecado de ellos? No. La escritura dice, el apóstol Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe en Jesús. Romanos 3:25 y 26. Dios no fue que ignoró voluntariamente todos esos pecados de aquellos que eran acusados, como si no los fuera a castigar. No fue que Él dijo: sí, ahí están, que pase, yo no los voy a castigar. No, el juez de la tierra, de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Él fue justo y castigó todos los pecados de esos hombres en su Hijo Jesucristo, y Él venció a Satanás. ¿Y cómo lo venció? Le ha vencido por medio de la cruz. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo entonces ha cambiado todas las cosas y todo el escenario celestial. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. Previo a su muerte y crucifixión, Cristo dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso está en Juan 12:31. En Apocalipsis entonces, el capítulo 12, el versículo 7 al 10, leemos el siguiente escenario. Entonces, versículo 10, oí una gran voz. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es así entonces como vemos este hermoso escenario. En el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso el enfoque de nuestra vida debe ser Cristo. Estos hombres menosprecian su vida con tal de seguir al Cordero. Ha sido ahora lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Con razón el apóstol Pablo dijo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice Romanos 8, 33 y 34. Entonces no hay acusación, no hay condenación, ni mentira de parte de Satanás que tenga valor delante del Padre, porque ya Cristo pagó toda la deuda. El acusador entonces se presenta delante del juez como un fiscal. Traigo esta factura, sí, ya está pagada. Traigo esta otra factura, también ya está pagada. ¿Quién la pagó? Cristo la canceló todas. Cristo las ha cancelado absolutamente todas. Por esto entonces podemos decir con certeza de que estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Recuerda lo que dice Efesios? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Bueno, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Cuál es ese amor de Dios? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 34. Como resultado entonces de la victoria de Cristo en la cruz, Satanás ya no está presente en el concilio de Dios, como si lo estuvo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, para acusar a los creyentes ante el Padre. Pero ahora, Satanás intentará acusarnos a nosotros mismos en nuestras mentes. No crean que ya esto se va a dar por vencido tan fácilmente. Él se esfuerza por intentar pervertir el evangelio de nuestro Dios en nuestras mentes. Eso es lo que él se esfuerza. En el libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan, en una ocasión, Cristiano, el personaje principal del libro, se topa de frente contra un demonio llamado Apolión, el cual intenta por todos los medios hacer retroceder del camino de la salvación. ¿Y qué es lo que hace? Lo acusa y le dice: Apolión, ya le has sido infiel. ¿Por qué piensas que te pagará salario? Y Cristiano le pregunta: ¿cuándo le he sido infiel? ¿Cuándo fue que yo fui infiel? Y le dice el demonio: casi te ahogas en el pozo de la desesperación. De varias formas trataste de deshacerte de la carga cuando tenías que haber esperado al príncipe que te la quitara. Te dormiste en el camino y perdiste el rollo. Casi das marcha atrás cuando viste a los leones. Y cuando hablas acerca del viaje y de lo que has oído y visto a lo largo del camino, en tu interior deseas alabanza de lo que dices y haces. He aquí, Satanás entonces tiene las mismas intenciones de arrojarnos en la cara nuestros pecados. Él tiene esa intención de tirarnos a la cara todo lo malo que hemos hecho. ¿Y todavía dices que eres cristiano? Él quiere que veamos que no tenemos victoria sobre algunos pecados. Y decirte: no vas a tener victoria. No vas a vencer. Él quiere decirte una y otra vez: eres heredero del infierno. Mira cómo no avanzas en ese pecado. Mira cómo recaes una y otra vez. Y te acusa y nos acusa.
continuamente. Él quiere que pongamos nuestra confianza en las obras para ser salvo, cuando debemos entonces poner nuestra confianza en las obras de aquel que vivió plenamente la justicia de Dios, Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es nuestra victoria. Ya tengo la victoria, acabamos de cantar. Pues Cristo me salva. Él me perdonó, Él me salvó, Él me redimió. Una vez más, su nombre es Cristo. Y como dijo Lutero, donde Él esté, también estaré yo, porque he puesto mi confianza en Él. Eso, mis amados, es ponernos el yelmo de la salvación. ¿Recuerdan Efesios 6 cuando dice, pónganse el yelmo de la salvación? Eso es, pónganse, recuérdense el evangelio una y otra vez de que no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ya somos más que vencedores por medio de Él. Satanás no está reinando, Cristo está reinando. Toda potestad, dice Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Póngase y pongámonos ese yelmo de la salvación y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque Él es nuestra victoria. Satanás no reina, sino nuestro glorioso y bendito Redentor y Salvador Jesucristo. A Él tenemos que mirarlo solamente. Ahora, quisiera hacer una pregunta más. Tal vez no estás viendo a Cristo y aún no hay esa obra de salvación en Él. En tu vida, perdón. Te pregunto yo, ¿no has considerado a Cristo? ¿No has considerado a ese que fue un varón perfecto y recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal, que vivió entre los pecadores pero que nunca hizo pecado? Tienes que considerarlo a Él e ir a Él, porque si no, todavía eres un heredero del infierno. Satanás no te acusa porque le perteneces a Él. Satanás no te echa en cara los pecados porque eres un pecador impenitente. Delante del juicio de Dios, Satanás no se va a presentar a argumentar, mira, este es el pecado de él, lo que hizo, lo que ha hecho, lo que hace. No, no, Dios mismo, quien es el juez, el que lo ha visto todo, no tiene necesidad de testigos. Él no ocupa que le cuenten de los pecados que cometiste, porque Él los vio, Él los conoce. Así como dijo de Job que él era íntegro, así también Él puede decir de ti que eres un pecador. No caminas conforme a Él y a su voluntad. Por eso ahora has de mirar a Cristo, correr hacia Él, ir a Él en arrepentimiento y fe. Él te puede salvar. Él puede hacer esa obra de transformar la vida completamente, de darte vida eterna y en abundancia. Concluyo entonces con lo siguiente. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente por la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a poner todo nuestro esfuerzo para alcanzarlo a Él solamente. A que todo lo que tenemos lo dejemos a un lado por hallar y por alcanzar esa vida en Cristo, por buscarlo a Él, por ser como Él.
Gracias, oh Señor, por tu palabra. Y, oh Dios, espero que y confío en la obra del Espíritu Santo, que hará lo que tú quieras que haga, Señor. Hará todo por lo cual tú le enviaste. Gracias por esta oportunidad de predicar una vez más a Cristo. Toda la honra y gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Señor,